con nosotros el secretario de Gobierno de la Ciudad de Lobos, el secretario Javier Guarnerio, y en este caso para, hablar un poquito sobre toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de la seguridad, que, digamos, en el conurbano viene siendo tan problemático, lo mismo que en la capital federal, y un poco por la curiosidad, siempre estuvo un poco envuelto en la polémica el tema de si habían tomado ideas o no de Lobos en algunos otros lugares o esferas nacionales, y últimamente estábamos viendo algunos spots de Mauricio Macri, concretamente de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, donde se utilizan prácticamente el mismo discurso con las mismas palabras y términos que utilizan ustedes. Ellos están hablando de un plan integral de seguridad, hablan de un plan con un fuerte contacto con los vecinos, hablan de cámaras de seguridad, que fue lo que se incorporó acá, hablan también de la necesidad de combatir las causas, o sea, prácticamente el mismo discurso que de alguna manera vienen sosteniendo ustedes hace un tiempo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Usted cree que el PRO no tenía un proyecto y encontró el de ustedes? ¿O que en definitiva también esto demuestra que ellos mucha idea del tema no tenían? No, yo lo que creo que en general el PRO no tiene un proyecto político, como no sea acotarlo meramente a un tema económico, porque todas las ideas que hemos estado oyendo últimamente representan un estilo de pensamiento que fue el que predominó en la sociedad argentina o en la política argentina en la década del 90 y antes, donde se habla de una nula presencia del Estado, donde se habla solamente de la actividad privada, privilegiándola, donde se habla de negocios, donde se habla de negocios financieros. Pero la realidad, sobre todo en la política, indica que con eso no alcanza, porque el resultado de la finalización de esos proyectos se dieron en el año 2001, cuando eclosionó prácticamente el sistema político y quedaron las ruinas de lo que fueron todos los proyectos liberales o neoliberales en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que, yendo directamente al tema de la seguridad, nuestro programa se inició en el año 2004, en el año 2005 tuvo el reconocimiento de la buena gestión municipal por el Senado de la Nación y por el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue un premio obtenido únicamente por el municipio de Lobos. Y de ahí ese programa, ese plan de seguridad, fue solicitado por infinidad de municipios de todo el país, de fuerzas políticas, de grupos vecinalistas, y también fue solicitado por el PRO, el año pasado, por un sector del PRO que no tenía un programa y les pareció, nos elogió, y como nosotros no tuvimos inconveniente en ese aspecto en dárselo a cualquiera que nos solicitara, lo hicimos también con esta fuerza política. Yendo un poco al tema de que se estaba hablando mucho, del tema de los jueces, del rol que estos supuestamente también ocuparían en el ámbito de la seguridad, y viendo que quizás, extendiendo más allá de los jueces, al ámbito del Poder Judicial, y que bueno, que alguna vez hubo algún tipo de reclamo de ustedes hacia este poder en relación a la liberación de algunos detenidos con antecedentes. Entonces la pregunta es, ¿tiene al final un poco de razón Kirchner en este sentido, digamos? Yo creo que el expresidente Néstor Kirchner es un hombre que tiene mucha experiencia en lo que es gestión. Y él decir un tema o tocar o referirse con una definición muy concreta hacia otro poder, lo hace evidentemente con conocimiento de causa. Nosotros también alguna vez hemos hecho alguna observación, y esto no significa que esa observación haya sido hecha con un ánimo de confrontación o con un ánimo de ver o disminuir la capacidad de gestión que puede tener otro poder de los constitucionalmente establecidos. Pero hay que ponerse en el lugar de la fuerza policial, del narcotráfico, del gobierno municipal, donde apoya todo tipo de investigación y de gestión y de combate contra este tipo de mal,
y ver que cuando se logra aprender, luego de varios meses de investigación, de infinitos recursos materiales y humanos para llegar a ese resultado, nos encontramos que solamente están 2 días detenidos porque por ahí se produjo un vicio en el procedimiento. Y esa persona sabemos que va a salir y va a seguir con esta actividad. Por lo tanto, nos parece que en estos casos puntuales debería ser, y sobre todo en el tema del narcotráfico, debería ser la justicia más estricta en la aprehensión, detención y alojamiento en unidades penitenciarias de estos sujetos, ¿no? ¿Y entonces usted cree que también son necesarias más leyes? ¿O en este caso se pasaría gran parte justamente de esto que se estaba mencionando por el tema de la justicia? Yo creo que las leyes son claras y nuestro sistema judicial deja un arbitrio muy importante a los jueces en la toma de decisiones. Es decir, que tiene una esfera de competencia muy amplia. Por lo tanto, creo que hay que definir algunas cuestiones sobre qué va a actuar primordialmente el Estado para evitar la inseguridad. Y en lo personal, yo creo que muchísimas de las acciones que estamos viendo o situaciones de inseguridad que se han dado están directamente relacionadas con el tráfico y consumo de drogas. Porque si no, no se puede comprender desde otro lugar el salvajismo, la ferocidad, la falta de códigos, la violencia que se ejerce sobre las personas. En consecuencia, y esta es una opinión muy particular, lo reitero, creo que hay que dar de una vez por todas un combate que es inevitable, que es contra el narcotráfico. O lo damos ahora, o se va a tener que dar dentro de 10 años. Pero las condiciones van a ser diferentes, van a ser mucho más difíciles. Yo creo que la batalla hay que darla ahora. Nosotros tenemos una idea de cómo hay que hacerlo. En el caso, justamente refiriéndonos también al Poder Judicial, estas fallas, defectos o problemas que puedan haber, ¿es por alguna incompetencia de algunos magistrados? ¿Es porque son garantistas, como se suele decir? ¿O usted cree que puede haber algo más profundo y en algún caso hasta casos de corrupción dentro del sistema judicial? Yo no descarto ninguna de esas cosas porque son cuestiones que aparecen en todos los ámbitos, no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado. Por mi profesión yo me he enterado de cosas en negocios entre particulares, las estafas y los hechos que si usted lo aplicaría a la esfera pública sería de corrupción. Por lo tanto, ningún poder está exento de que puedan pasar estas cuestiones. Creo que debe haber una mezcla de todo, pero insisto, lo fundamental para el Estado es definir cuáles son los ejes de la lucha que va a dar contra el delito para disminuir los índices de inseguridad.